El calor de Sonora en julio de 1965 era sofocante. Las calles de Hermosillo serpenteaban bajo un sol despiadado. En la colonia Santa Rosa, donde las casas de adobe se amontonaban como dientes cariados, los García habían inaugurado una carnicería que pronto se convertiría en la peor pesadilla que había conocido aquel barrio. Don Ruperto García era un hombre corpulento, de manos tan gruesas como troncos de mezquite, y una mirada que casi nunca se encontraba con los ojos de nadie. Había llegado a Hermosillo 3 años atrás de algún pueblo perdido en las montañas de Chihuahua, con su esposa Esmeralda y sus 2 hijos. Jacinto, de 19 años, y Remedios, de 16. Nadie sabía qué los había traído a la capital sonorenses, y don Ruperto no era hombre de explicaciones. La carnicería. Los Tres García se inauguró en marzo de ese año, en un local que antes era una tortillería en quiebra. El olor a carne fresca y las especias perfumaban la cuadra cada mañana, mezclándose con el olor a pan fresco de la panadería de enfrente y el humo de los camiones que partían hacia la frontera. Pero había algo en ese aroma que perturbaba a algunos residentes, algo que no podían precisar, algo inusual que se quedaba grabado en la garganta. Doña Esmeralda era delgada como un alambre, con la cara llena de arrugas profundas como si hubieran sido grabadas con un cuchillo. Sus ojos negros brillaban con intensidad, aterradora, y cuando reía, cosa que sucedía con poca frecuencia, sus dientes amarillentos se revelaban como teclas de un piano abandonado. Atendía el mostrador mientras don Ruperto y Jacinto trabajaban en la trastienda, donde el ruido de los cuchillos sobre la madera y el golpe sordo de la carne al caer sobre la mesa se oía desde la calle. Remedios era otra cosa. Llevaba el pelo negro y liso hasta la cintura y unos ojos que parecían mirar a través de la gente en lugar de a través de ella. Ellas. Nunca hablaba y, cuando lo hacía, su voz era como el viento del desierto en la noche. Repartía a domicilio, recorriendo las calles con una canasta de mimbre colgada al brazo y la vista fija en el pavimento. Las longanizas eran la especialidad de la casa. Don Ruperto creía que la receta la habían pasado por generaciones, una mezcla de especias que la hacía inconfundible en toda la ciudad, y en parte tenía razón. Esas salchichas eran diferentes. El sabor era fuerte, casi abrumador, con algo que nadie podía ubicar, pero que los hacía volver por más. Son las mejores longanizas que he probado en mi vida, decía don Esteban Rojas, un comerciante de granos que vivía a 3 cuadras de la carnicería. Saben diferente, como si tuvieran algo extra en ellas. Su esposa, doña Carmela, no estaba tan entusiasmada. A mí me dan escalofríos esos García, confesaba a sus vecinas mientras. Lavaban ropa en el lavadero comunal. Hay algo en sus ojos, en los de la señora, y ese olor que emana de allí. A veces, cuando paso de noche, juraría que huele diferente, como a óxido. Pero el negocio florecía. En un barrio donde el dinero era escaso y la carne un lujo que pocos podían costear. Más de una vez por semana, los precios de los Tres García eran un alivio. Las longanizas, por ejemplo, salían casi a la mitad de precio de lo que cobraban otras. Carnicerías y la apariencia era mejor. Al poco tiempo, familias de las colonias cercanas hacían fila los sábados por la mañana. Fue en agosto que comenzaron los rumores. Ernesto Villarreal, un albañil de 28 años que trabajaba en las construcciones del centro, simplemente se esfumó. Su madre, doña Socorro,
Anduvo por el barrio días preguntando a cualquiera si habían visto a su hijo. Lo último que se supo de él fue que había salido del trabajo un jueves por la tarde con el primer sueldo en el bolsillo, que iba a comprar carne para preparar una cena romántica para su novia. Traía casi 200 pesos. Lloraba doña Socorro. Estaba tan orgulloso, tanto tiempo desempleado y finalmente consiguió este trabajo. Me dijo que iba a comprar lo mejor para su Lupita y nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. La policía tomó la denuncia con la misma indiferencia con que tomaban todas las denuncias de desaparecidos en aquellos años. En México, sobre todo en el norte, desaparecía gente. Unos escapaban de deudas, otros partían a probar fortuna en Estados Unidos, y otros simplemente desaparecían en la violencia que ya entonces empezaba a manchar de sangre las calles del país. El comandante Garibay, un tipo corpulento, bigotón y siempre uniformado, apenas levantó la vista de sus documentos cuando doña Socorro llegó a denunciar la desaparición de su hijo. Su hijo se fue al norte, señora. Los muchachos de ahora no avisan, se van. Dale tiempo, ya verá, pronto sabrá. Pero doña Socorro no se dejó convencer. Conocía a su hijo y Ernesto no era de abandonar. También estaba enamorado de Lupita Sandoval, una joven dulce que trabajaba en la fábrica textil. Ernesto había estado ahorrando para casarse con ella, y lo comentaba a cada rato. No tenía sentido que desapareciera cuando las cosas le estaban yendo mejor. 2 semanas después fue el turno de Guadalupe Méndez, conocida como la Lupe Chica, para diferenciarla de sus 3 primas, llamadas Guadalupe. Lupe era una mujer de 32 años que trabajaba limpiando casas en la colonia San Benito, donde vivían las familias ricas. Era madre soltera de 2 niños pequeños, y todo lo que ganaba lo destinaba a alimentar a sus hijos. El viernes por la tarde, tras cobrar su salario semanal, le comunicó a su vecina que iba a la carnicería a comprar algo para el cumpleaños de su hijo mayor, que cumplía 7 años mañana. Nunca llegó a casa. Los niños se quedaron solos llorando toda la noche, hasta que la vecina los oyó y los recogió. La bolsa con el dinero de Lupe nunca se encontró, ni su cuerpo. Solo quedó la imagen de una mujer trabajadora que había ido a comprarle un poco de alegría a su hijo, y se topó con el horror. En la carnicería, don Ruperto continuaba rebanando carne con la precisión de un cirujano. Pero ahora Jacinto sonreía cada vez más al servir a la clientela. Las longanizas se vendían más rápido de lo que podían elaborarlas, y pronto tuvieron que contratar personal adicional para satisfacer la demanda. ¿Cómo ha crecido este negocio?, decía don Esteban Rojas, mientras hacía la fila que ahora llegaba hasta la esquina. Abrieron hace poco y ya son los favoritos del barrio. Esas salchichas son adictivas, te lo digo. Doña Carmela lo observaba desde la acera de enfrente, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada de disgusto en el rostro. Dejó de comprar en los Tres García después de la segunda vez que probó las longanizas. Le había revuelto el estómago y durante días no pudo sacarse de la boca el sabor metálico que le recordaba algo que no deseaba reconocer. «No sé cómo lo comen», se decía a sí misma. «¿Qué le pasa a esa carne? Lo sé, pero nadie me escucha. Todos están contentos con los precios bajos y no se ponen a pensar de ¿dónde sale tanta carne? O ¿por qué es tan barato?». El padre Bernardo, párroco de la iglesia de Santa Teresa, también lo había notado. En sus 30 años como policía en Hermosillo,
Había aprendido a reconocer cuando algo andaba mal en su ciudad y algo andaba mal con los García. Los veía en misa todos los domingos, siempre en la última banca, siempre saliendo antes de que terminara. Nunca comulgaban, nunca se acercaban a él, y cuando sus ojos se encontraban, don Ruperto miraba hacia otro lado con una velocidad que me perturbó. Una tarde de septiembre, el padre Bernardo fue a la carnicería. Entró, con su sotana negra ondeando tras de él por el viento que entraba por la puerta abierta, y se detuvo ante el mostrador, donde doña Esmeralda lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Buenas tardes, padre. ¿En qué podemos ayudarle?», dijo con una voz que parecía el crujido de hojas secas. «Buenas tardes, doña Esmeralda. Solo venía a ver el lugar. Él. Escuchado muchas cosas sobre sus productos. Somos gente honesta, padre. Sudamos la gota gorda para llevarnos el pan a la boca», respondió ella sin perder la sonrisa. El padre Bernardo asintió lentamente, sus ojos recorriendo la taberna. Todo era normal. Mostradores limpios, carne bien cortada, el olor a carnicería, pero había algo más, algo que le hacía sentir un escalofrío en la nuca, algo que escuchaba en la distancia. Trastienda, un golpe, rítmico como si alguien estuviera golpeando algo en una superficie dura. «¿Y cómo le va con el negocio?», preguntó el padre, intentando hacer una conversación casual. «Está bien, padre. Dios ha sido bueno. Cada día hay más clientes. Las longanizas son nuestra especialidad, si gusta llevarse unas para probar». El padre Bernardo dio las gracias, pero rechazó la invitación. Había algo en la manera en que doña Esmeralda dijo longanizas que le revolvió el estómago. Se despidió rápidamente y salió a la calle, tragando el aire caliente del desierto como si fuera el elixir de la vida. Mientras caminaba de regreso a la iglesia, no pudo dejar de pensar en las dos personas que habían desaparecido en las últimas semanas, y no pudo evitar preguntarse si tenía algo uno que ver con el repentino auge de la carnicería de los García. Era un pensamiento terrible, casi sacrilego, pero una vez que entró en su mente, no pudo deshacerse de él. Aquella noche, el padre Bernardo rezó más de lo normal, pidiendo guía. Y mientras rezaba en la carnicería de los García, las luces de la trastienda seguían encendidas hasta bien entrada la noche, y el sonido de los cuchillos sobre la madera resonaba en la oscuridad como una canción de muerte. Octubre trajo un cambio sutil, pero inconfundible. En la colonia Santa Rosa se hablaban de desapariciones a diario. En la esquina, en el tendejón, en la junta de comadres frente a las casas. Ya no éramos solo 2, éramos 5, luego 7, y a mediados de mes ya éramos 10. Lo más perturbador era el patrón que estaba surgiendo. Todas las desaparecidas tenían algo en común. Acababan de cobrar, bien por un trabajo, un préstamo o por ventas. Y todas habían dicho antes de desaparecer que iban a comprar carne para una fiesta o para una comida especial. La tercera fue Rosa María Quintero, viuda de 45 años que había vendido un terreno que heredó de su esposo fallecido. Con el dinero en la mano le dijo a su hermana que iba a comprar para una carne asada en agradecimiento a los vecinos que la ayudaron en sus años difíciles tras enviudar. Salió un martes por la tarde con un bolso de cuero en el que llevaba casi 1,000 pesos, una fortuna para cualquier familia del barrio. Nunca volvió. El cuarto fue Ramiro Salcedo, mecánico, de 35 años que acababa de cobrar un buen trabajo.
la reparación completa de un camión de carga. Le pagaron 500 pesos en efectivo y Ramiro estaba extasiado. «Voy a comprar la mejor carne de la ciudad», le dijo a su esposa. «Voy a llamar a toda la familia y vamos a celebrarlo como es debido». Su cuerpo nunca fue hallado, pero su cartera fue encontrada 3 días después en un basurero cercano al mercado municipal, vacía y con manchas oscuras que parecían sangre seca o barro. La quinta fue Catalina Domínguez, una costurera de 28 años. Había estado ahorrando durante meses. Finalmente, había conseguido su nueva máquina de coser. Con lo que le quedó de ahorros, preparó una comida para agradecer a las clientas que la habían recomendado. «Voy a los Tres García», le dijo a su madre. «Dicen que ahí tienen las mejores longanizas y a buen precio». Esas fueron las últimas palabras que su madre escuchó de ella. El comandante Garibay ya no podía hacer caso omiso de la situación. Las familias de los desaparecidos llegaban casi a diario a la comandancia, exigiendo explicaciones, exigiendo medidas. La presión llegaba desde arriba, desde el gobierno del Estado, ya que los rumores habían trascendido Hermosillo. Se comentaba de secuestros, de una banda que andaba por ahí, de traficantes, de gente que vendía a trabajadores a las haciendas del sur. Pero nadie decía nada de la carnicería. Nadie, excepto doña Carmela, que cada vez que podía, se negaba a creer que algo malo le estaba ocurriendo a los Tres García. «No es normal», decía, «no es normal que un negocio crezca tanto en tan poco tiempo. No es normal que vendan tan barato. ¿De dónde sacan tanta carne? ¿Quién es su proveedor?». Sus palabras eran en vano. La mayoría de las personas la veían como una mujer resentida, envidiosa del éxito de los demás. Y también, ¿qué tipo de monstruo propondría lo que doña Carmela parecía estar insinuando? Era una idea demasiado oscura, demasiado perturbadora para siquiera contemplarla. Pero había quien escuchaba. El padre Bernardo había comenzado su propia investigación discreta, hablando con las familias de los desaparecidos, tomando notas, buscando patrones, y la conexión estaba ahí. Todos habían tenido dinero en efectivo y todos habían dicho que iban a comprar carne antes de desaparecer. Todos no nombraron a los Tres García, pero la carnicería estaba en el camino natural de sus casas a los otros negocios locales. Una noche, el padre Bernardo se topó con don Esteban Rojas. Frente a la iglesia, don Esteban se encontraba nervioso, mirando por encima del hombro, como si temiera ser descubierto. «Padre, necesito hablar con usted», dijo en voz baja. «Es sobre la carnicería». Se sentaron en un banco de la iglesia, iluminados por las velas que ardían frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Don Esteban se retorcía las manos, su voz apenas un susurro. «Yo he sido cliente de los Tres García desde que abrieron las longanizas. Eran mi perdición, pero hace unos días hallé algo en una de ellas. Al principio creí que era un fragmento de hueso o de cartílago, pero al observarlo con mayor detenimiento, se detuvo con el rostro pálido a la luz de las velas. Era una uña, padre, una uña humana, estoy seguro. Aún tenía restos del esmalte rojo adherido. A Fray Bernardo se le heló la sangre en las venas. «¿Está seguro, don Esteban? Totalmente seguro. He manipulado productos toda mi vida, padre. Sé lo que veo y le digo que eso no era de ningún animal. Era humana. Lo sé en el alma». Y la guardó. «¿Tiene alguna prueba?».
Don Esteban negó con la cabeza, avergonzado. Me entró el pánico. La tiré, la enterré en mi patio. No la quiero cerca, padre, pero desde entonces no puedo dormir. No puedo dejar de pensar en todas las longanizas que he comido, todas las que le di a mi familia. El padre Bernardo colocó una mano sobre el hombro del hombre trémulo. Don Esteban, tiene que ir a la policía, tiene que decirles esto. ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué decir? Que encontré una uña y la tiré sin rastro. Se van a pensar que estoy loco. También, padre, tengo miedo. Si los García se enteran de que hablé, tienen ojos en todos lados. Esa muchacha Remedios siempre anda por el barrio, mirando. Es como si lo supiera todo. Era cierto. Remedios García era ya una figura familiar en las calles de la colonia. Andaba a todas horas con su canasta de mimbre fingiendo entregas. Pero muchos habían notado que con frecuencia se detenía. Se paraba en las esquinas, miraba las casas, parecía que vigilaba más que trabajaba. El padre Bernardo se decidió a intervenir. Al día siguiente se presentó en la comandancia y solicitó hablar con el comandante Garibay. Tardó más de 2 horas en convencerlo de que revisara la carnicería, y solo lo hizo cuando dijo que, si las sospechas eran ciertas y él no había hecho nada, su carrera había terminado. Garibay gruñó y designó a 2 de sus hombres para que vigilaran a los 3 García. Él, el sargento Medina y el cabo Reyes empezaron a frecuentar la carnicería, a vigilar, a tomar notas, pero nada saltaba a la vista. El negocio funcionaba como de costumbre. Los clientes entraban y salían. Don Ruperto rebanaba carne en la trastienda. Doña Esmeralda atendía el mostrador. Jacinto cocinaba las longanizas y Remedios hacía las entregas. Pero había cosas raras. Por ejemplo, nunca vieron camiones de reabastecimiento. Las carnicerías comunes recibían enormes envíos de carne varias veces a la semana, pero los 3 García parecían reabastecerse en secreto. El sargento Medina siguió a Jacinto una noche que salió en la camioneta vieja de la familia. Jacinto condujo fuera de la ciudad por caminos de tierra que se adentraban en el desierto. Medina lo siguió a distancia prudente, con las luces apagadas, guiándose por el polvo que levantaba la camioneta de adelante. Finalmente, Jacinto se detuvo en lo que parecía ser un basurero clandestino, un sitio al que acudían a arrojar basuras que no querían que la policía les viera. Medina se acercó en silencio, agachándose tras la basura. Observó a Jacinto descender de la camioneta con una pala y dirigirse a un punto en particular del basurero. Tras unos minutos sacó algo envuelto en una lona. Era imposible saber qué era desde la distancia, pero el tamaño y la forma hicieron que el estómago de Medina se revolviera con náuseas. Jacinto subió el bulto a la camioneta, con dificultad, como si llevara peso, y volvió sobre sus pasos. Medina no lo siguió más, había visto suficiente. Volvió a la ciudad con el corazón latiendo como un tambor de guerra y la boca amarga. Al día siguiente, Medina informó de lo sucedido al comandante Garibay. «Tenemos que registrar ese basurero, comandante. Algo malo está ocurriendo allí». Garibay montó una búsqueda discreta. Lo que descubrieron en ese basurero ilegal confirmó lo peor. Huesos humanos parcialmente desenterrados, devoradas por bestias salvajes. Algunos todavía tenían jirones de ropa pegados. Los restos eran de varias personas y el examen inicial sugirió que habían sido desmembrados con objetos cortantes como cuchillos de carnicero.
Pero Garibay no tenía nada en la mano que relacionara esos restos con los García. Aún no. Necesitaba más. Necesitaba algo de ellos en el acto, o necesitaba un testigo dispuesto a hablar. Y los testigos, si los había, estaban demasiado asustados para hablar. Mientras tanto, en la carnicería, el trabajo seguía fluyendo. Don Ruperto ya andaba hablando de expandirse, de poner una segunda sucursal en otra colonia. Doña Esmeralda se vestía mejor ahora, con discretas joyas que resplandecían en su cuello huesudo. Jacinto ahora manejaba una camioneta más nueva y Remedios continuaba recorriendo las calles con su mirada perdida y su canasta de mimbre como un fantasma que rondaba los sueños de la colonia. Una tarde de fines de octubre, Lupita entró a la carnicería Sandoval, la novia del desaparecido Ernesto Villarreal. Había adelgazado, tenía ojeras y sus manos temblaban al aproximarse al mostrador. Doña Esmeralda la recibió con su sonrisa de siempre. «Buenas tardes, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?» «Medio kilo de longanizas, por favor», dijo Lupita en voz baja. Mientras doña Esmeralda preparaba el pedido, Lupita hojeó la trastienda. La cortina que daba a la sala principal estaba entreabierta y por un instante creyó ver algo que le congeló la sangre. Sobre la mesa, entre los trozos de carne, había un anillo de hombre con una piedra verde, idéntico al que le había regalado a Ernesto por su cumpleaños. «Aquí tiene, señorita», dijo doña Esmeralda, extendiendo el paquete envuelto. Lupita lo tomó con manos temblorosas, pagó rápidamente y salió de la carnicería caminando lo más rápido que pudo sin correr. Una vez fuera, a 2 cuadras, se detuvo y vomitó en la cuneta, su cuerpo sacudido por arcadas salvajes. La bolsa de longanizas cayó al suelo y rodó hasta el arroyo, donde se empapó de agua sucia y basura. Cuando Lupita recuperó el aliento, corrió a la comandancia. Tenía que informar al comandante Garibay lo que había presenciado. Debía actuar, aunque fuera lo último que hiciera, ahora que sabía con certeza lo que le había atravesado el alma como un puñal, lo que le había sucedido a Ernesto, y supo también qué había estado comiendo él. Todo el barrio en tinieblas durante 7 meses. La confesión de Lupita Sandoval lo cambió todo. El comandante Garibay ya no podía dilatar más la acción. Si la chica decía la verdad sobre el anillo y si ese anillo realmente había pertenecido a Ernesto Villarreal, tenían la conexión que necesitaban para conseguir una orden de cateo. El juez Armando Soto, de 60 años y conocido por ser severo, pero justo, escuchó la evidencia con horror creciente. Los restos encontrados en el basurero, la uña de don Esteban, la descripción del anillo de Lupita, el modus operandi de las desapariciones. Todo apuntaba en la misma dirección aterradora. Firmó la orden de cateo esa tarde con mano temblorosa. «Comandante», dijo el juez, mientras le entregaba el documento, «si esto es lo que creo que es, si estos monstruos han hecho lo que sospechamos, entonces Dios nos perdone a todos por haber tardado tanto en detenerlos». Garibay preparó la operación para la noche siguiente. No quería, para darle tiempo a los García de que fueran alertados y destruyeran pruebas. Reunió a 12 de sus hombres, entre ellos al sargento Medina y al cabo Reyes, y les informó de la situación en términos inequívocos. «Lo que vamos a ver ahí dentro jamás lo olvidaréis», les advirtió. «Preparaos mentalmente y recordad, necesitamos pruebas, fotos de todo, testigos de todo. Y esta
tiene que ser una investigación perfecta, porque cuando esto salga a la luz va a armarse un escándalo que va a sacudir al país. A las 4 de la madrugada del Día de Muertos, apropiadamente, el pelotón de policía se reunió frente a la carnicería Los Tres García. Las calles estaban desiertas, las farolas vacilantes arrojando sombras alargadas sobre el pavimento. El aire del desierto era frío a esas horas, y los hombres se abrochaban las chaquetas mientras esperaban la señal. Garibay llamó a la puerta. «Policía, abran la puerta. Tenemos una orden de cateo». Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte. «Don Ruperto García, abra la puerta o tumbaremos la puerta». Al fin oyeron pasos arrastrándose dentro. La puerta se abrió y don Ruperto se asomó en camiseta y calzones, despeinado y legañoso. Pero había algo en su mirada que hizo que Garibay retrocediera un paso. No hubo sorpresa, no hubo confusión, solo una resignación fría, casi aliviada. «Se demoraron», dijo. Dijo don Ruperto, con voz plana. «Creí que llegarían antes». Los policías irrumpieron con linternas y armas desenfundadas. Encontraron a doña Esmeralda sentada en la cocina tomando café como si fuera una mañana cualquiera. Ni siquiera levantó la vista cuando entraron. Jacinto estaba en su habitación, despierto, sentado en el borde de la cama, con las manos en las rodillas, mirando la pared, y Remedios. Remedios estaba en la trastienda. Cuando el sargento Medina abrió la cortina, lo que vio lo dejó sin aliento. Que separaba la trastienda del resto de la carnicería, el mundo se detuvo. Lo que vio a continuación parecía algo salido del infierno. La trastienda era más amplia de lo que aparentaba desde el exterior. Había mesas de trabajo a lo largo de todas las paredes, manchadas de sangre seca y reciente, colgando de ganchos en el techo. Había trozos, piernas, brazos, torsos, todos en distintos estados de descomposición o preparación. Algunos todavía tenían ropa puesta. En una esquina, un barril lleno de lo que parecían ser vísceras. El olor era inenarrable, una mezcla nauseabunda de carne en descomposición, sangre y las especias de las longanizas, y en medio de todo, Remedios García estaba de pie frente a una picadora de carne, introduciendo trozos de un cuenco a su lado. Ni cuando llegó la policía se detuvo. Solo continuó moviéndose mecánicamente, su rostro en blanco. «Remedios», dijo Medina con la voz. «Rompí. Remedios, detente». Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos como los de una muñeca. «Debo completar el pedido», dijo en voz baja. «Los clientes esperan». El cabo Reyes se cagó en una esquina. Dos de los policías más jóvenes salieron corriendo a la calle, incapaces de soportarlo. Incluso Garibay, que había pasado décadas presenciando las atrocidades que los humanos se hacen entre sí, tuvo que. Se apoyó en la pared para no caer. En una mesa auxiliar encontraron un cuaderno. Era una especie de diario meticuloso escrito con la letra refinada de Doña Esmeralda. En él estaban escritos nombres, fechas y cifras. Ernesto Villarreal, 15 de agosto, 178. Rosa María Quintero, 29 de agosto, 892. Ramiro Salcedo, 3 de septiembre, 500. La lista seguía. Página tras página, 27 nombres en total.
cada uno con la cantidad de dinero que llevaban cuando desaparecieron. Pero lo más inquietante estaba por venir. Páginas del cuaderno. Allí doña Esmeralda había escrito recetas. Longaniza especial, 3 partes de carne de res, 1 de carne especial, especias al gusto. Abajo, con la misma letra cuidadosa, las manos saben mejor. Los muslos ceden más carne. Hallaron también una serie de pertenencias: relojes, anillos, collares, billeteras, trofeos de sus víctimas, todo ello almacenado en una caja de madera en la habitación de don Ruperto. Entre ellos, el anillo verde de Ernesto, probando la identificación de Lupita. Cuando llegaron los forenses, tardaron 6 horas en catalogar y fotografiar todo lo que había en la trastienda. Encontraron restos de al menos 17 personas distintas en distintos estados de procesamiento. Algunos habían sido destripados, otros estaban en proceso de serlo. En el congelador industrial que los García habían adquirido 2 meses atrás, descubrieron paquetes etiquetados con fechas y números que se correspondían con las entradas del cuaderno. La familia. García fue arrestada sin oponer resistencia. Don Ruperto se quedó callado. Doña Esmeralda solo preguntó una vez si podía terminar su café. Jacinto se puso a llorar, no de arrepentimiento sino de rabia, repitiendo una y otra vez que el negocio iba tan bien. Y Remedios. Remedios tuvo que ser sedada porque no paraba de intentar volver a la trastienda, que tenía que terminar el pedido, que la gente esperaba. La noticia corrió por el barrio como fuego. En el desierto, al principio nadie lo creyó. Era demasiado horrible, demasiado monstruoso. Pero cuando la policía empezó a sacar las pruebas de la carnicería, cuando los vecinos vieron las bolsas negras llenas de restos humanos siendo llevadas en las camionetas forenses, la verdad se estrelló como un trueno. Don Esteban Rojas fue internado por un ataque de nervios. No podía dejar de pensar en todas las longanizas que había consumido, todas las que había proporcionado a su familia, a sus hijos. Otros clientes habituales de los 3 García reaccionaron de manera similar. Las clínicas y hospitales de Hermosillo se llenaron de gente con ataques de pánico, vómitos incontrolables, pesadillas que los despertaban gritando. El padre Bernardo celebró misas, sesiones de consejería, grupos de apoyo. Pero, ¿cómo reconfortas a alguien que acaba de descubrir que ha estado practicando canibalismo sin saberlo? ¿Qué palabras podían consolar tal horror? Doña Carmela, que desde el principio había rehusado en que algo andaba mal, no se alegró de tener razón. Solo sentía vacío, dolor por todas las víctimas, por todas las familias destrozadas. Si tan solo hubieran escuchado, repetía entre lágrimas, si tan solo alguien hubiera escuchado antes. Lupita Sandoval reconoció formalmente el anillo de Ernesto. También reconocieron otras pertenencias de su novio, su billetera, su reloj, una cadena de plata que le había regalado su mamá. Cuando le preguntaron si quería las cosas de vuelta, ella negó con la cabeza. No quería nada que hubiera tocado esa casa del horror. Los restos hallados en la carnicería y en el basurero fueron sometidos a rigurosos análisis forenses. De los 27 nombres en el cuaderno de doña Esmeralda, lograron identificar positivamente a 19 víctimas a través de ADN, registros dentales y pertenencias. Los otros 8 siguieron siendo, como John D., personas desaparecidas sin denuncia, probablemente emigrantes o personas sin familia.
Moóvil era sencillo y brutalmente honesto. Don Ruperto García había sido carnicero toda su vida, pero nunca había tenido éxito. La competencia era intensa, los márgenes estrechos y él carecía de las conexiones y el efectivo para adquirir carne de primera a precios favorables. Entonces, como más tarde confesaría, tuvo una revelación. La carne humana es carne, declaró en su primer interrogatorio con una frialdad que congeló la sangre de todos los presentes. Y los que tienen cash, los que nadie va a echar de menos de inmediato, están por todas partes. Solo hay que estar atento. Su manera era horriblemente sencilla. Medicamentos. Con su cara de niño bueno y su boca callada, recorría el barrio, escuchando, marcando posibles blancos. Gente que acababa de cobrar, que vivía sola o marginada, que decía que iba a comprar carne. Cuando veía una presa, Jacinto la perseguía y, en un momento dado, que estaban solos, los apuñalaba por la espalda. Les quitaban el dinero, los subían a la camioneta enlonada y se los llevaban a la carnicería. Allí don Ruperto, con la destreza de años, los descuartizaba con la misma eficiencia con que había descuartizado miles de reses y cerdos. Doña Esmeralda molía la carne. La mezclaba con carne auténtica de res para disfrazarla. Preparaba las longanizas con su receta y remedios, quien según los psiquiatras que la evaluaron determinaron que padecía un trastorno severo que le impedía reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Solo seguía las instrucciones de sus padres, no cuestionaba nada. Las longanizas eran mixtas. La mayor parte era carne normal de vacuno o cerdo que compraban, pero siempre añadían cierta cantidad de carne especial, como la llamaban en el cuaderno. Eso les permitía tener precios bajos y altos márgenes. El dinero robado a las víctimas era puro beneficio y la carne especial rebajaba los gastos. De fabricación. Era, en términos económicos, un modelo de negocio genial. Desde el punto de vista humano, era el infierno en la tierra. El juicio de los García comenzó en marzo de 1966 y duró 3 meses. Fue uno de los casos más sonados en la historia de México hasta el momento. Periodistas de todo el país e incluso de Estados Unidos acudieron a Hermosillo para presenciar el proceso. El tribunal estaba lleno de gente todos los días. Algunos curiosos querían ver a los monstruos con sus propios ojos, otras pidiendo justicia inmediata, algunas gritando que los García deberían ser ejecutados en la plaza pública. El fiscal del estado, licenciado Eduardo Campos, armó un caso contundente. Llevaba la libreta con nombres y fechas. Tenía las pertenencias de las víctimas. Tenía en la carnicería los restos humanos y en el basurero las confesiones de los 4 familiares. No cabía duda de su culpabilidad, pero el caso planteaba, más allá de la culpa, preguntas más profundas. ¿Cómo había podido ocurrir esto durante meses sin que nadie lo notara? ¿Qué revelaba esto sobre la sociedad mexicana, sobre las autoridades, sobre cómo tratamos a los desaparecidos? El licenciado Campos contestó a estas interrogantes en su alegato inicial. Esto no son 4 personas que cometieron delitos horribles, dijo su voz resonando en la sala del tribunal abarrotada. Es acerca de un sistema que falló. Se trata de una sociedad que se había acostumbrado a las desapariciones y ya no les prestaba atención. Se trata de autoridades que hacían caso omiso de los informes porque resultaba más conveniente suponer que la gente simplemente se marchaba que averiguar de verdad qué les había sucedido.
Aquí todos los días desaparecen personas, continuó. Algunas la atraviesan en busca de una vida mejor. Otras escapan de asuntos que no sabemos o no queremos resolver, y algunas, como las 27 víctimas de esta familia perversa, sus asesinadas, descuartizadas y vendidas, como comida. Y nadie pregunta, nadie averigua, nadie piensa que tal vez, solo tal vez, algo malo está sucediendo. Los García son culpables de atrocidades imperdonables, pero nosotros también somos culpables porque cada vez que pasamos por alto una denuncia de persona desaparecida, cada vez que pensamos que alguien simplemente se fue, estamos dando luz verde a monstruos como estos para que actúen. Las familias de las víctimas declararon una tras otra cuentos de sus seres queridos. Doña Socorro Villarreal, la mamá de Ernesto, habló de su hijo trabajador, de sus planes de casarse con Lupita, de cómo rogó a la policía que lo buscaran y no le hicieron caso. Mi hijo no fue al norte. Su voz se rompió. A mi hijo lo mataron, lo descuartizaron y lo vendieron como salchicha. Y cuando llamé por ayuda, me dijeron que esperara, que él vendría. La hermana de Rosa María Quintero relató cómo su hermana había estado tan contenta el día. Desapareció. Cómo había preparado una fiesta para agradecer a los vecinos que la habían ayudado en los años difíciles. Era una buena mujer, soñaba, una mujer que solo deseaba realizar algo bueno por las personas que la habían ayudado. Y estos monstruos la hicieron, no pudo terminar la frase. Ninguno de los familiares pudo. El horror era indescriptible. La defensa, representada por un abogado de oficio llamado Mauricio Valdés, que obviamente preferiría estar en cualquier otro lugar, trató de razonar. Locura transitoria. Trajeron psiquiatras que declararon sobre el estado mental de la familia, en especial de Remedios, que evidentemente tenía problemas serios. Pero el fiscal Campos destrozó esa coartada. Locura momentánea no justifica meses de planificación, dijo. No aclara una libreta donde llevaba nombres, fechas y dinero robado. No detalla la manera sistemática en que actuaban, definiendo objetivos, atacándolos, procesándolos. Esto no fue un acto de locura ciega, sino un crimen de sangre frío y calculado. En su declaración, don Ruperto García por primera vez se emocionó. No arrepentimiento ni culpa, indignación. He trabajado toda mi vida, dijo su voz temblando de furia. Toda la vida luchando y no salí adelante. Los proveedores me cobraban caro. Los clientes querían barato. La policía quería mordida. ¿Cómo debe vivir un hombre honesto en este país? El sistema está creado para mantener a los pobres en la pobreza. Yo solo hallé la forma de derrotar al sistema. El fiscal Campos lo miró entre asqueado y sorprendido. Derrotar al sistema. ¿A eso le llama usted matar y vender la carne de 27 personas inocentes? Eran tan pobres como yo, respondió don Ruperto con glacial frialdad. Nadie los iba a echar de menos, nadie de peso, y les dimos una razón. Nos ayudaron a prosperar. En cierto modo fue noble de su parte. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Incluso el juez, un hombre de 65 años que había visto de todo en sus décadas en el sistema judicial, tuvo que tomarse un momento antes de poder hablar. Doña Esmeralda testificó después. Su testimonio fue quizás aún más perturbador que el de su esposo, porque ella mostró un pragmatismo que rozaba lo surreal. Era necesario, dijo simplemente,
Si queríamos que el negocio creciera, era necesario. Ruperto es un carnicero excelente, pero necesitábamos una ventaja competitiva y la encontramos. ¿Nunca sintió remordimiento?, preguntó el fiscal. Nunca pensó en las familias de esas personas, en el dolor que estaba causando. Doña Esmeralda lo miró como si fuera un niño preguntando algo obvio. Todos sufrimos en este mundo, dijo. Todos tenemos que hacer sacrificios. Ellos hicieron el suyo, nosotros hicimos el nuestro. Así es la vida. Jacinto fue el único que mostró algo parecido al arrepentimiento, aunque incluso eso parecía más bien lástima por sí mismo que verdadero remordimiento por sus víctimas. Solo quería ayudar a mi familia. Repetía una y otra vez. Mi padre me pidió que lo ayudara y yo obedecí. Eso es lo que hacen los buenos hijos. No obedecen a sus padres. Remedios nunca testificó. Los psiquiatras determinaron que era mentalmente incompetente para enfrentar juicio. La diagnosticaron con múltiples trastornos, incluyendo un desapego severo de la realidad y una incapacidad total para sentir empatía. Era, en esencia, una máquina humana programada por sus padres para ayudarlos en su negocio macabro. El veredicto era inevitable. D. Ruperto García, Doña Esmeralda García y Jacinto García fueron declarados culpables de 27 cargos de asesinato premeditado, múltiples cargos de robo con violencia, profanación de cadáveres y asociación delictuosa. La sentencia prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 1966, México había abolido la pena de muerte, pero muchos en el tribunal ese día lamentaron esa abolición. Remedios fue declarada inimputable y fue internada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad en la que pasaría el resto de su vida. Los médicos dijeron que nunca podría recuperarse, que su mente estaba demasiado destrozada por años de abuso y manipulación a manos de sus padres. Pero el juicio fue solo el comienzo. Las consecuencias del caso García se sintieron más allá de Hermosillo, más allá de Sonora. Se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en México. La miseria extrema que desesperaba a las gentes, la indiferencia de las autoridades ante los desaparecidos, la manera en que los marginados y los pobres podían desaparecer sin que a nadie le importara. El comandante Garibay fue obligado a renunciar. Su tratamiento inicial de los casos de desapariciones fue negligente hasta la complicidad. Él mismo había encabezado la redada que capturó a los García, pero no pudo sacudirse la culpa de no haber escuchado las advertencias iniciales, de haber desestimado los informes de familias angustiadas. Se hicieron cambios en todo el estado de Sonora y luego en todo México sobre cómo tratar los casos de personas desaparecidas. Ya no podían ser ignorados como si simplemente hubieran ido al norte o huido de sus problemas. Cada caso debía ser investigado a fondo. Cada informe debía tratarse con la seriedad debida. Pero las reformas llegaron demasiado tarde para las 27 víctimas de los García, demasiado tarde para Ernesto Villarreal, que solo quería comprarle una cena especial a su novia. Demasiado. Demasiado tarde para Rosa María Quintero, que quería dar las gracias a sus vecinos. Demasiado tarde para Guadalupe Méndez, que solo quería regalarle un cumpleaños a su hijo. Demasiado tarde para todos ellos. En la colonia Santa Rosa, el inmueble donde vivieron los tres García fue demolido. Nadie quería que siguiera en pie como un recordatorio permanente del horror que había tenido lugar. En cambio,
Tras años de estar el solar vacío, pues nadie quería edificar en aquel lugar maldito, se levantó por fin una pequeña.